Dicen que el derecho es aburrido. Nosotros creemos que es esencial. Este podcast nace para acercarlo a todos con el profesor O'Callaghan. Vamos a empezar por el principio. Mucha gente oye hablar del derecho, pero ¿qué es exactamente el derecho? ¿Qué entendemos por derecho? Bueno, buenas tardes, para empezar. Entonces, el derecho es el conjunto de normas que organizan, mejor dicho, que ordenan la convivencia humana, con lo cual el ordenamiento precisamente es el conjunto de normas que integran el derecho. Muchas veces hablamos de derecho como si fuera lo mismo que justicia, pero ¿es lo mismo? ¿Van siempre de la mano? Deberían ser lo mismo. Realmente es distinto el concepto. El derecho es el conjunto de normas que ha creado el poder legislativo de un Estado. Y se pretende que con el derecho se otorgue, se llegue a la justicia. Justicia es la coincidencia de la moral pública, la moral privada, con, con el ordenamiento. Hay que pensar que el derecho cambia, incluso el concepto de justicia, según cambian las épocas y las mentalidades de los pueblos. Lo ideal sería la coincidencia absoluta. Lo peor es cuando no coinciden en absoluto. El ejemplo más claro que hay en esto es las leyes de Nuremberg del año 1937, si no me equivoco, eran leyes hechas por el ordenamiento jurídico que había, por el ordenamiento legislativo que había en aquel momento en la Alemania nazi, y que perseguían la discriminación, la aberración, el desprecio a seres humanos. Entonces, era un ordenamiento vigente, pero eso incluso en el siglo XX no era justicia. Y quizás sí lo fuera en el siglo I de Cristo, en el Imperio Romano, que había la esclavitud, que también ahora entenderíamos que va contra la justicia y en aquel tiempo se tenía como normal. Sí, sí, clarísimo. ¿Y es lo mismo derecho público que derecho privado o hay alguna diferencia? Es distinto. El derecho público es el ordenamiento que regula las relaciones de las personas con los organismos públicos. El Estado, la comunidad autónoma, mm, el municipio, cualquier regulación que dicta el Estado en su propia organización, o la comunidad, o el municipio, el ayuntamiento. Esto forma el derecho público. Sin embargo, el derecho privado es el conjunto de normas que regulan la convivencia de particulares entre sí. Y entrando dentro del derecho privado, entonces, ¿cuáles son los principios, grandes principios que inspiran el derecho privado? Bueno, los grandes principios vienen del derecho romano, que era honeste vivere, vivir honestamente. Alterum non ledere, que significa no dañar a otro. Sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Y actualmente, con la Constitución en la mano, en los países occidentales, los grandes principios del derecho privado son la propiedad privada y la autonomía contractual, la autonomía de la voluntad. Seguimos con el derecho privado. ¿Cómo se organiza el derecho privado? El derecho privado, podemos decir, tiene una serie de partes que forman el todo. Esas partes son, primero, la fundamental, que es la persona. Y hay que tener en cuenta una cosa, la palabra persona es una palabra jurídica. Persona significa la plenitud de derechos que se tiene desde el nacimiento hasta la muerte. En la época actual, como he dicho antes, el derecho actual que no coincide con la justicia de hace 20 siglos. Después viene el tema de derecho de obligaciones que regulan los contratos, las relaciones contractuales entre sí de los particulares, incluso regulan
la indemnización por daños que una persona recibe contra el que los ocasione. Los derechos reales, que real no viene de rey, sino viene de res, que significa cosa en latín, derechos reales es el derecho sobre las cosas. El más importante, el de la propiedad, pero es que además hay otros muchos, el usufructo, la hipoteca, son distintos. El derecho de familia, que comprende el matrimonio, la filiación, regida por el principio de igualdad, lo cual es importante, y el derecho de sucesiones, que regula el sistema del patrimonio para después de la muerte, sucesión mortis causa. Esto era el derecho civil, no el derecho privado, el derecho civil, Sí. todo esto que hemos dicho, ¿vale? Porque el derecho privado tiene civil, tiene más partes. Claro. El derecho privado, efectivamente, el derecho, digamos, común es el derecho civil. Civil viene de cives, que en latín significa persona, ciudadano, vamos, ciudadano. El derecho de los ciudadanos es el derecho más común, el derecho que lo tenemos todos los seres humanos, el derecho civil. Y de este derecho se desgajó el derecho de los comerciantes, de los empresarios, desde hace muchos siglos, y formó el derecho mercantil. Hay textos legales de derecho mercantil que son de la época realmente medieval, que son de las letras de cambio, que se llamaban así, curiosamente, por mala traducción, eran cartas, y en francés es letra de cambio, es carta de cambio, que sustituían el dinero. Y luego el derecho del trabajo, que ha nacido en época muy posterior, digamos en el siglo muy entrado, el siglo XIX, que es el derecho de los trabajadores en relación con el empresario, con el patrono. Entonces, dentro del derecho privado, el más importante hemos dicho que es el derecho civil. ¿Y la norma más importante del derecho civil cuál es? La norma más importante en el derecho civil, que hay muchas, yo diría muchísimas actualmente. La más importante, la esencial, digamos, es el Código Civil. El Código Civil, podemos decir, es muy anticuado, en parte sí. Es de 1889. Tuvo una timidísima reforma, muy tímida, el año 1958, un poco para igualarse a Europa, que no lo consiguió desde luego. Y sin embargo tuvo la gran reforma del Código Civil, fue las leyes de 1981, el 7 de julio sobre todo, que regula el matrimonio, etc. Entonces, el Código Civil es antiguo, sí, pero se ha reformado, se ha tocado mucho, sobre todo familia y sucesiones. Y he entendido ¿Vale? que se aprobó en 1889, pero antes, ¿qué teníamos? ¿En qué se inspiró? ¿De dónde venía? Bueno, venía del derecho romano y de los fueros municipales y tal, en los que se introdujo muchas normas del derecho germánico. Digo germánico, no digo alemán, germánico. Y el Código Civil alemán se aprobó en 1896 y entró en vigor el 1 de enero de 1900. Y de hecho no ha influido directamente en el derecho español, directamente. Lo que sí ha influido es el código francés, que es el código Napoleón. Todavía está vigente, pero también con muchas modificaciones, que se redactó por una comisión no de civilistas, sino de romanistas, nombrada y controlada por Napoleón, que algunas veces incluso intervino él personalmente. Y ese Código Civil realmente en aquel tiempo fue muy avanzado, un poco al margen del derecho alemán que se fraguó durante todo el siglo XIX. El Código de Napoleón es de 1804.
Entonces, aunque suene todo muy lejano y que es muy antiguo, el Código Civil francés, el germánico, en realidad es muy importante que cualquier ciudadano sepa que, aunque no sea abogado, sepa lo básico de derecho. Las normas básicas vienen también en gran parte del derecho común. Y una cosa que hay que advertir, aparte de que hay muchísimas normas ajenas al Código Civil, ley de consumidores, ley hipotecaria, ley de propiedad horizontal, muchísimas, ley de arrendamientos, bueno, hay una serie de normas que son distintas y que son de ciertas comunidades autónomas. Cataluña y Baleares, Aragón, parte del País Vasco, parte de Galicia y muy poca parte de Valencia. Y que se apartan un poco, sobre todo en temas de familia, sobre todo patrimonial, de familia y de sucesiones. O sea, el derecho civil es para todos, común para todos, pero hay algunos sitios donde tienen su propio derecho. Su propio derecho que se aparta en parte. No, Ahora no. pongamos un ejemplo para todos. Imaginemos que una persona alquila un piso y el propietario no le devuelve la fianza. ¿Cómo interviene el derecho allí? El derecho, para empezar, regula, digamos, el contrato de arrendamiento, que puede ser verbal o escrito. No hace falta que poner un papel, lo que se dice, hay un papel, no, o sin papel. Si uno ocupa un piso y paga una mensualidad, una cantidad mensual, esto es un arrendamiento. Y cuando se acaba el arrendamiento hay que devolver la fianza. Si no la devuelve, puede reclamarla judicialmente. Y entonces el juez ordenará que se le entregue. Y si no hace caso el juez, pues yo digo, peor para él, porque le van a embargar los bienes, le van a subastar y saldrá perdiendo. Y esto la gente lo sabe. Todo el mundo tiene que saber que las normas Sí. que nos regulan. ¿Y qué le dirías a una persona joven que piensa que el derecho es algo que le es muy lejano o que es muy aburrido? ¿Qué le podríamos decir Bueno, a ese joven? que se equivoca, porque yo le diría, aunque no te lo parezca, cuando sales de la casa, de tu casa, y compras un periódico, esto se llama contrato de compraventa. Y cuando entras en una cafetería y tomas un café, esto se llama no solo de compraventa, sino un contrato de servicio, porque te lo sirven. Y luego cuando te vas a trabajar, estás en un contrato laboral. Y si no eres trabajador, sino funcionario, entonces estás dentro del derecho público, que tu relación es con el Estado, o con la comunidad, o con el municipio. Con lo cual, te parecerá aburrido, pero no pienses que no te afecta porque te afecta aunque tú no lo O sepas. sea, estamos todos sometidos al derecho Permanentemente. permanentemente. Pues muy bien, muchas gracias, profesora, ha quedado clarísimo en esta primera clase magistral que hemos tenido. Hoy nos has ayudado mucho a entender qué es el derecho y que el derecho no es algo abstracto ni reservado a los juristas, sino que es una herramienta fundamental para todos. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.